Buenos días, damos inicio a nuestra sesión con la lectura del orden del día, señora secretaria. Muy buenos días, concejales, concejalas, a nuestros comunicadores, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El orden del día para hoy, jueves 8 de mayo, es el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segundo, llamado a lista. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Cuarto, saludo por parte del presidente de la Corporación, concejal Luis Alberto Úsuga Sucerquia. Quinto, revisión y análisis de la matriz DOFA para construcción del nuevo reglamento interno. Sexto, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. Señor presidente, se encuentran presentes la mayoría de los concejales. Segundo, llamado a lista. Luis Alberto Úsuga Sucerquia. Presente. Gloria Estela García Gómez. Wilson Robeiro Macías Lopera. Muy buenos días, presente. Oscar Darío Betancur Hidárraga. Nidian Vallejo Ochoa. Buenos días, presente. Banadenjo López Cardeño. Muy buenos días, presente. Lubín Quiroz Vidales. Buenos días, presente. Nicolás Aldemar Nicolás Gómez Gómez. Buenos días, presente. Duyer Darío Gutiérrez Bustamante. Muy buenos días, presente. Alberto de Jesús Morales Acevedo. Buenos días, presente. Marta Lucía Pino García. Muy buenos días, presente. Carlos Andrés Vargas Vanegas. Sonido. María Magola Izaza Pulgarín. Muy buenos días, presente. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Se pone a consideración el orden del día. Continúa en consideración. Se aprueba. Por unanimidad de los presentes, señora secretaria. Cuarto, saludo por parte del presidente de la corporación, concejal Luis Alberto Úsuga Sucerquia. Muy buenos días para todos los honorables concejales. Doña Lucrecia, que nos visita nuevamente el día de hoy, y todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y el canal. Hoy vamos a seguir haciendo esa revisión, ese estudio para ese tema tan importante que es como la actualización de nuestro reglamento interno. Esperemos pues que se pueda estudiar bien y que todo eso sea para mejorar y poder llevar esos procesos mucho mejor. Continuamos con la lectura del orden del día, señora secretaria. Quinto, revisión y análisis de la matriz DOFA para construcción del nuevo reglamento interno. Buenos días para todos los corporados. Un saludo muy especial. De acuerdo con lo que hemos venido proponiendo durante todo este trabajo que estamos haciendo con el reglamento interno del Consejo, entonces vamos a hacer un análisis bien profundo a cada una de las fortalezas y debilidades que ustedes han podido diligenciar en el formato del proceso de la actualización del reglamento interno. Yo propongo que empecemos en este orden para que cada uno de los concejales vayan alzando la mano y digan cuáles son las fortalezas y debilidades que se pueden presentar o ustedes mismos han visualizado en el reglamento interno para poder hacer el trabajo a lo que nos estamos comprometiendo. Si quiere nuestro concejal Oscar Darío, empezamos con usted y continuamos en este orden hasta llegar acá a la mesa directiva. Sí, hizo la tarea. Yo voy leyendo mi tarea. Yo hice mi tarea, si quieren les voy leyendo. Empezamos con las fortalezas y debilidades. Bueno, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Bendiciones en este día tan lindo que nos regala el Señor, gracias a mi Dios. También nuestro saludo a la autora, a la mesa directiva, la SECRE, nuestros amigos que transmiten cada día de Teleyolombó y las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Como fortalezas, coloqué conocimiento de la comunidad, habilidades de liderazgo, capacidad de análisis, habilidades de comunicación y capacitación. En fortalezas.
como las fortalezas que se tienen. Concejales, ¿qué les fortalece? Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de los concejales? Eso es una gran fortaleza porque ya ustedes sabiendo cuáles son cada una de sus funciones, ustedes tienen cómo enfrentar el rol que tienen como concejales de este municipio, cómo enfrentarse a la comunidad, a sus comunidades, en las actuaciones públicas que tengan frente a la administración. Por eso coloqué yo que las fortalezas, con un buen reglamento, debemos tener más conocimiento de la comunidad, más habilidades de liderazgo, porque tenemos el reglamento, pues, donde podemos tener como a la mano cómo manejar nuestro consejo, la capacidad de análisis, porque entonces ya con las leyes organizadas, con el reglamento, tenemos más capacidad de análisis, y habilidades de comunicación, porque así tenemos más habilidades de comunicar todo lo gestionado en el proyecto, todos los proyectos de acuerdo, ¿sí me entiende? Todo basado en las leyes. Y también dentro con un buen reglamento, el consejo va a estar bien capacitado y va a estar bien idóneo a través de las leyes. Claro. Eso lo veo yo como fortalezas. Como debilidades, a veces nos falta de claridad, a veces tenemos incoherencia en algunas cosas porque no lo conocemos bien o porque está desactualizado. Falta de precisión, como hablamos ayer en los debates, en lo de los límites. Las debilidades puede ser todo el tema de las bancadas. Sí, de las bancadas, por eso, falta de precisión en muchas cosas. También miraba que teníamos a veces limitaciones en la participación, porque a veces desconocíamos muchas leyes actualizadas del reglamento y a veces eso nos limita de pronto la participación. Y a veces dentro del reglamento nos hace falta como tener un mecanismo de control, porque a veces lo tenemos o no lo leemos o no lo llevamos a cabo o no lo tenemos actualizado. Entonces yo dije, entonces no hay un mecanismo para nosotros hacer más control porque tenemos un reglamento que le hace falta actualizar. Y a veces tenemos ineficiencia en la toma de decisiones porque decimos, esto sí lo dirá el reglamento, no, o estaremos actuando bien. Entonces pienso que a veces como hay una ineficiencia en la toma de decisiones por la falta de tener el reglamento y tenerlo bien estudiado. Perfecto, entonces precisamente se trata de esto, que entre todos podamos construir este reglamento interno, tener conocimiento de él. Una vez que presentemos al Consejo Municipal el proyecto de acuerdo para su aprobación, volvemos a debatir con él qué es lo que pasó, cómo lo hicimos, qué se modificó. Vamos a hacer un análisis de lo que hubo y de lo que va a haber. Entonces hacemos una contraposición, esto es lo que había y esto es lo que va a haber de ahora en adelante. Entonces eso es muy importante para todos ustedes y yo sé que de ahora en adelante se van a estar más comprometidos con el reglamento interno porque van a conocer más sobre el aspecto. A mí me llama mucho la atención lo de las bancadas y las actuaciones que deben de tener cada uno de ustedes en el tema de las bancadas. Pero entonces vamos a resolver muchas dudas el día de mañana y ojalá que podamos entenderlo mucho mejor para poder hacer un buen trabajo al interior de el Consejo Municipal. Entonces, ¿continuamos con el concejal Oscar Darío o seguimos con Norberto? Bueno, dale, entonces, Oscar Darío, por favor, continuamos.
con solo haber terminado materias de derecho. Bueno, entonces ahí vemos dos aspectos muy importantes y uno es que no es en sí el reglamento interno del Consejo, sino las leyes mismas de Colombia, ¿cierto? Ayer hablábamos el tema de la contratación y de las inhabilidades que tienen los servidores públicos ustedes con sus parientes dentro del primero, segundo, tercero, cuarto grado de consanguinidad. Hay quienes afirman que están incursos en inhabilidades así sea con un solo contrato, hay otros que sostienen que no. Entonces esa es la ambigüedad que tiene la norma y que está bien que la ley está por encima de todo, pero hay conceptos que frenan mucho el proceso y que le dicen a uno, no, es que hay un concepto jurisprudencial o ahí está la doctrina que está diciendo esto o aquello en cuanto a ese tema. Entonces estamos muy bien en el tema del reglamento interno y usted a vista es que es la misma ley la que frena el proceso en el Consejo Municipal y no solamente en este Consejo, me imagino que en todas las entidades centrales está pasando lo mismo porque es la misma norma la que frena el proceso. Le concedo la palabra a la distinguida concejala. Bien pueda. Muchas gracias. Bueno, No, pero igualmente como estamos en un, qué pena, como estamos en una lluvia de ideas, en un conversatorio, pues bien pueda tener la palabra con la Nidia. bueno, muy buenos días para todos, un Dios les bendiga. A los que están acá presentes en el recinto, don Fernando que siempre está acá pendiente de nosotros, a los que nos ven por las redes, un saludo muy cordial. Yo ahí comparando mi trabajo, mi tarea con la de doña Marta, tenemos muchas cosas en común. Las fortalezas que yo veo en el reglamento que tenemos que construir es que ese reglamento se convierte en un apoyo, en una guía para que nosotros podamos pues cumplir mejor nuestro propósito como corporación. Esa es la hoja de ruta para nosotros, porque sí, de hecho uno está acá y surge cualquier cosita y uno dice, pero eso no está en el reglamento, y uno ahí mismo esculca su gaveta de inmediato y analiza más o menos. Entonces sí, creo que es de mucho apoyo para que nuestra función se cumpla. Las debilidades sí, que necesita mucha claridad, pero como lo explicaba nuestro concejal Oscar, viene desde las mismas leyes. Entonces así es pues muy dificultoso para cumplirlo a cabalidad como lo analizábamos en estos días. Entonces, amenazas, que si no hay claridad, que si no hay los suficientes argumentos, o sea, es difícil que nosotros lo podamos poner en práctica y lo veíamos en los análisis de esta semana, todos los puntos que nosotros, eso no lo hacemos, eso no lo cumplimos por las diferentes causas que ya hemos visto, pero entonces sí vemos ahí las dificultades de que en él no haya la suficiente claridad, nos lleva a que eso sea una amenaza para que nosotros cumplamos muy bien nuestra función. Muy bien,
perfecto. Bueno, muchas Una- gracias. Una de las cosas que deben de tener presente y que se pueden ver amenazados, porque recuerden que el desconocimiento de la ley no nos exime de nuestra propia responsabilidad. Nosotros, esto es una carta de derrotero, nosotros tenemos, antes de venir, tenemos que leer perfectamente el proyecto de acuerdo que han presentado, cómo lo estudian, cómo lo analizan, si está bien, si no está bien, porque pecamos por acción, por omisión y por extralimitación de nuestras propias funciones. Entonces, lo más importante dentro del reglamento interno y que puede amenazarnos es eso, el desconocimiento, extralimitar nuestras funciones. Vuelvo, les reitero, a ningún servidor público se le niega un proceso disciplinario y todos los procesos disciplinarios conllevan a una sanción disciplinaria que va desde destitución, amonestación y cualquier otra clase de sanción que se le pueda presentar, destitución, inhabilidad, anotación en su hoja de vida, ustedes tienen muerte política por esas cosas. Entonces esto es una fortaleza muy grande para ustedes porque ustedes como concejales tienen que saber cuál es su carta de navegación. Es como nosotros los abogados tenemos que, nuestra carta de presentación de navegación es la Constitución Política de Colombia. Nosotros como abogados tenemos una ley de abogados y tenemos que ceñirnos con eso. Nosotros no le podemos quedar mal a un cliente porque inmediatamente nos denuncian ante el Consejo Superior de la Judicatura y lo más probable es que vayamos a perder nuestra tarjeta profesional o nos hayan puesto una multa. Entonces eso es lo que uno tiene que entender y saber. Esta es la carta de navegación de todos ustedes. Concejal. Gracias, doctora. Buenos días para todos. Bienvenido, doctora, a la corporación. Pues yo pienso que una de las principales fortalezas que tenemos es el control político. El control político me parece que es muy importante. Y también tener voz y voto para la hoja de ruta que va a tomar el municipio durante el periodo que estemos aquí en el consejo. Parece muy importante también eso. Bueno, las debilidades. Como hablamos esta semana, usted puede intentar hacer mucho, pero si el alcalde no tiene la voluntad de apoyarlo, no se hace nada. O sea, nosotros siempre tenemos que estar contando con la voluntad del alcalde para que seamos tenidos en cuenta para dichos procesos. Entonces, es una debilidad que aunque muchos concejales queramos hacer algo y no estamos apoyados por el alcalde, nada podemos hacer. Y lo otro, el desconocimiento en general de todos los temas que se han tratado, porque muchas veces por falta de tener buen conocimiento de cosas, muchas veces no se toman decisiones. Entonces sí es algo muy importante que tenemos en las debilidades, el desconocimiento de muchas cosas. Gracias. Buenos días para todos. Yo creo que aquí lo principal es el estudio, porque casi no estudiamos el reglamento, entonces no tenemos conocimiento de las leyes, de lo que dice ahí, y por eso es que pecamos por no estudiarlo, porque si no hay estudio, pues no sabemos qué dice ahí, qué debemos hacer o no hacer. Entonces esas son las debilidades pues, pero las debilidades son de nosotros, no del reglamento, porque no lo estudiamos. Y las leyes, pues todo tiene leyes, y un abogado interpreta una ley de una manera y otro la interpreta de otra. Entonces, ese es el problema que tenemos ahí con eso. La fortaleza es entender este reglamento que lo tenemos ahí muy claro, pero si no lo estudiamos, pues ahí quedamos. Muchas gracias. Con relación ahora a lo que decía el concejal Banadejo en cuanto a la colaboración armónica. La Constitución Política habla de la colaboración armónica entre las ramas públicas.
el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, aunque son ramas independientes, entre ellas mismas se aprecia la figura de la colaboración armónica. Si yo no tengo, la otra tiene. Si yo no puedo, la otra puede. Entonces, cuando ustedes no pueden, puede el alcalde. Cuando el alcalde no puede, pueden ustedes. Esto lo conoce la Constitución Política como una colaboración armónica. Siempre debemos trabajar en pro del progreso de la comunidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Siempre trabajar mancomunadamente. Eso, doctora, qué pena. Está bien lo que usted dice, pero si el alcalde no tiene la voluntad, si usted no es del equipo del alcalde y el alcalde no quiere fortalecerlo políticamente, tenga la seguridad que le dice que no. Entonces es una debilidad que tenemos en ese sentido, porque yo no puedo ir a decirle al alcalde, es que usted tiene que colaborarme con esto, porque yo conseguí esto, colaborarme con el resto. Él puede decirme tranquilamente, hermano, no hay plata, no se puede hacer por esto y esto. Puede tener, pero si yo no soy del equipo, una comparación, ¿qué va a decir? No hay, ¿por qué? Si le hacemos ese favor a fulano, a X persona, a él se va a fortalecer políticamente, a mí no me conviene. Entonces él tiene la última palabra, entonces yo creo que esa es una debilidad que nosotros tenemos como concejales. Esta semana hablamos con Wilson, ¿cierto Wilson? De cosas que muchos concejales han luchado, el compañero Norberto lo mismo, pero la última palabra es de la administración. Gracias, presidente. Gracias. Buenos días para todos, un saludo muy cordial a los honorables concejales, a quienes nos ven a través de las cámaras, al periodista. Bueno, yo creo que las fortalezas es el mismo tener un manual de funciones, es una fortaleza. Esto es una fortaleza. Y también la fortaleza es la libertad que tenemos para expresar las distintas opiniones, pero entonces tenemos la fortaleza de tener el manual, pero no tenemos la debilidad de no estudiarlo. Entonces está el manual, pero no se estudia. Tenemos la fortaleza de tener la libertad para expresar lo que queramos e intervenir las veces que queramos, pero la debilidad es que esto se puede ir al extremo de que a veces que nos aprovechamos de esta fortaleza. Y tenemos la fortaleza de la organización que tenemos para las sesiones, que siempre las sesiones son a una hora y le dedicamos el tiempo necesario a las sesiones. Y la debilidad es que en esas sesiones hay veces que no somos conscientes de lo importante que son y no le ponemos la suficiente importancia. Y también una debilidad, como le decía el concejal Banadejo, es el desconocimiento, tal vez, digo yo, de muchas de las funciones del consejo por parte de la administración, hasta por parte de nosotros mismos los concejales, por parte de los funcionarios que ven en el control político como un ataque a la administración, y no es así. No, el control político no es un ataque a la administración, sino una colaboración para que se mejore, porque nosotros nunca estamos ahí con intención de que le vaya mal a la administración, sino que se mejore la situación. En cuanto al reglamento, otras debilidades son tal vez en las comisiones, la ambigüedad, por ejemplo, en la comisión de ética. La comisión de ética es muy ambigua, no se sabe cuáles son sus funciones en sí,
qué tiene cuáles son sus facultades. Entonces sí se necesita en estas comisión de ética ser más específicos en qué tiene facultades y qué no tiene facultades. Eso sería lo que me aporte. Muchas gracias. Arriba en el segundo piso, señoritas. Mucha bulla. Laura. Concejal Duvier. Tiene la palabra. Laura. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Deseo que Dios les bendiga y les guarde a todas las personas que nos ven a través del canal, a través de las redes sociales. A usted, doctora, bienvenida a la corporación, a nuestra secretaria, a cada uno de mis compañeros concejales y concejalas, un saludo muy cordial. Pues mirando y analizando todo, tenemos como fortaleza, vemos que la fortaleza son aspectos internos positivos que dan una ventaja competitiva a esta organización como tal. Yo pienso que como fortaleza nosotros debemos de fortalecernos y tener más habilidad de análisis para así desarrollar y tener un buen servicio a la comunidad. Yo pienso que el reglamento interno se convierte en una fortaleza cuando nosotros podemos darnos cuenta que es un apoyo para cumplir mejor nuestro rol como concejales o concejales. Después ya miramos las debilidades, es un aspecto interno que puede perjudicar el desempeño de nosotros como organización. Por eso debemos de ser muy juiciosos y fortalecer nuestras debilidades, que esa falta de análisis o de estudio del mismo reglamento, que podamos fortalecerlo día a día y que lo que es una debilidad pueda convertirse en una fortaleza y que podamos darle mejor cumplimiento al reglamento interno como tal. Ya miramos en lo que es las oportunidades. Es un factor externo positivo que la organización puede aprovechar. Yo pienso que si nosotros aprovechamos bien las oportunidades, también serán entonces, a través del reglamento interno, será una guía para cada uno de nosotros, para hacer cada día obviamente las cosas mejor como concejales. Eso ya es lo que dice ya lo de la amenaza, que es un factor externo que puede dificultar el crecimiento o la supervivencia de la organización. Entonces creo que aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos. Yo pienso que debe de haber más claridad y como lo dije anteriormente, más cumplimiento del reglamento interno como tal. Esperemos que lo que ya está en el reglamento, que está bien escrito, está bien puesto ahí en el reglamento, que lo podamos fortalecer y mirar y cambiar algunas cosas que de momento no cumplimos muy bien, o comenzar a cumplirlas como tal. Bueno, buenos días, un saludo para todos los que nos ven a través de las redes. Como propuesta me gustaría que dentro de este reglamento quede
entregado el reglamento a los que lleguen nuevos a la corporación, porque pues, yo creo que los que llegamos nuevos el año pasado a ninguno nos lo entregaron, y yo creo que es algo necesario para uno saber qué es lo que tiene que cumplir acá, porque nosotros llegamos, nos entregan el acta de posesión como nuevos concejales del municipio de Yolombó, pero no nos entregan el reglamento. No, nosotros no nos entregaron, pues a mí nunca me entregaron reglamento en enero del año pasado. Entonces es como bueno, o sea, es una propuesta de que de pronto entre ese reglamento quede plasmado de que en cada posesión de concejales sea entregado el reglamento para uno estudiarlo y saber qué es lo que debe cumplir y a qué es lo que venimos acá, porque es importante conocer de primera mano cuáles van a ser nuestras obligaciones y qué es lo que nos va a regir. Las funciones, entonces es muy importante eso. Entonces es como algo, una propuesta que hago para que quede dentro de este reglamento, que es una cosa necesaria y que no debe ser de mucho costo. Dentro de las fortalezas que vemos en este reglamento es la aplicación de la ley y la norma. El reglamento nos dice qué es lo que podemos cumplir. Bueno, tampoco. Sigamos así. Dentro de las debilidades encontramos eso, que es la falta de conocimiento Sonido. en el reglamento. También el estudio de las funciones del consejo. Tenemos también la falta de seguimiento al plan de desarrollo y a los proyectos que ejecute la administración, porque esa es nuestra principal función, ¿cierto? Hacerle seguimiento al programa de desarrollo del alcalde, a los proyectos que se estén ejecutando, y yo creo que nosotros deberíamos hacerle más seguimiento a eso, porque sí, esa es una de nuestras principales funciones. Hombre, que se está ejecutando una obra, venga, vamos a hacerle seguimiento, cómo van, si se está haciendo bien, cómo están los empleados, si está cumpliendo con el contrato, cositas así por el estilo. Oportunidades, claro, mejorar los conocimientos y cumplir con la norma. Y las amenazas es muchas veces el incumplimiento del reglamento, que esto nos puede traer problemas legales. Entonces es muy importante saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos cumplir. Es como mi concepto que tengo yo ahí. Bueno, yo sigo con la tarea, pues igual ya les expliqué cuáles fueron las fortalezas y las debilidades, seguimos con las oportunidades, ¿cierto? Entonces yo digo que las oportunidades es mejorar la toma de decisiones, incremento de la transparencia, fomento de la participación, mejora de la gestión en fortalecimiento de la confianza también, porque un buen reglamento llevado en el consejo también fortalece la confianza tanto de la corporación, entre la comunidad y entre los mismos corporados. Y el desarrollo de políticas públicas efectivas, que nosotros con un reglamento bien estructurado, pues tenemos también la fortaleza de basarnos en la ley y fortalecer los programas y proyectos. Y colaboración y trabajo en equipo. También es las oportunidades que tenemos con un buen reglamento. Y como amenazas, siempre digo que hay confusión y desorden, ineficiencia en la toma de decisiones, falta de transparencia, a veces hay abuso de poder porque desconocemos un buen reglamento y conflictos internos y dificultades en la gestión, porque
si nosotros no estamos enfocados en las leyes, en un reglamento bien estructurado y lo tenemos, lo aprendemos, que sea como la Biblia del Consejo, pues van a haber estas amenazas. Bueno, ¿cómo crees que el nuevo reglamento interno puede contribuir a mejorar la dinámica? Pues dentro de construyendo, dice, a continuación identifica las principales falencias que ves en el reglamento interno vigente, pues he visto que hay falta de claridad y precisión, incoherencia y contradicciones que a veces tenemos porque no lo tenemos bien claro, dificultades en la aplicación, falta de adaptabilidad, todavía a pesar de que teníamos un reglamento, no nos adaptábamos como bien a él, falta de claridad en las inhabilidades e incompatibilidades que hemos estado como discutiendo eso, la falta de análisis y el desconocimiento de la participación ciudadana. Cuando digo el desconocimiento de la participación ciudadana, es porque nosotros en el reglamento no tenemos claro cómo es la participación de los ciudadanos dentro del Consejo. A veces hemos tenido varios debates, porque entonces mandan una cartica antes para participar, aquí han venido personas a debatir y entonces resultan que el debate que hace la persona que es la voz del pueblo poniendo la queja, resultan que es que le están poniendo quejas contra el alcalde o contra un empleado, entonces nosotros ha habido mucha incomprensión dentro de los mismos concejales que no hemos estado como acuerdo en unas cosas, en otras cosas, cómo es la participación de la ciudadanía dentro del Consejo y que cuál va a ser, cómo es la forma del ciudadano participar dentro del Consejo. ¿Y cómo crees que un nuevo reglamento interno puede contribuir a mejorar la dinámica y funcionamiento de la corporación? Pues mejora la toma de decisiones, incrementa la confianza, fomenta la participación ciudadana, hay una gestión más eficiente, hay capacidad para debatir, hay una representación efectiva y mejora la eficiencia y el desarrollo también sostenible y transparente de programas y proyectos. La última dice, hay otra que dice cuáles temas te interesan más en el proceso de construcción de un nuevo reglamento, puedes seleccionar varios. Yo seleccioné procedimiento para la aprobación de acuerdos, procedimiento de control político y participación ciudadana en el Consejo, ética y régimen disciplinario del Consejo. Fueron como las que me interesó que se manejaran ahí también. Y cuando hablan de la lluvia de ideas, por favor a través de palabras breves señale principales temas que considera debe tener en cuenta el nuevo reglamento interno. Yo coloqué un buen reglamento interno, promueve un ambiente de respeto y cordialidad entre los concejales, pero creo que los que determinen la ley y que sea un reglamento bien estructurado. Respeto, ¿cierto? Y recordemos que sus derechos llegan hasta donde están los de los otros. Entonces siempre vamos a actuar con respeto, cediendo la palabra, respetando el orden del día, no haciendo desorden al interior del Consejo. Eso está muy bien entonces, doña Marta. Muchas gracias. Concejal Carlos Andrés. Hola. Buenos días para todos y todas. Un saludo. Qué bueno, don Fernando, que esté aquí de nuevo. Lo estamos extrañando estos días. Y un saludo, por supuesto, a doña Lucrecia, a los amigos del canal y las personas que nos ven. Yo voy a leer de manera rápida el tema de fortalezas propiamente del reglamento. Dice, concejales antiguos con conocimiento en el reglamento, una actualización relativamente actual que fue el 2019. Las dudas en general son pocas. Este es un manual de guía y sentido de pertenencia del Consejo hacia el cumplimiento de la norma. Las oportunidades, contar con un equipo de profesionales que apoyan y entidades externas que nos capacitan. Debilidades, desactualizado, concejales que no tenemos profesión en temas de derecho y función pública, poca dedicación para el estudio del reglamento, no se practica todo lo escrito por las dinámicas locales, eso en especial pues por lo que hablamos del uso de la palabra y de las bancadas, pero que eso tampoco nos afecta pues como el buen desempeño. Y las amenazas, ambigüedad de la norma, posibles cambios en la norma el próximo año, desinterés colectivo, desconocimiento de la norma por parte de la comunidad. Esto lo digo porque algunas personas dicen que el Consejo hace persecución, pero lo que hacemos es control, solo que creo que algunas personas no han logrado entender que de pronto se toman posturas un poco más estrictas a comparación de opiniones que tenían consejos anteriores, ¿cierto? Que eso pues, tampoco está mal.
Y con relación a la construcción del nuevo reglamento, entonces tengo que las principales falencias del reglamento vigente son las que precisamente las dudas que le planteé ayer. El manejo de las faltas de los concejales de llegadas tardes, cumplimiento en la sesión y respeto de la palabra, sesiones fuera del recinto, actividades de proyección comunitaria y aportes económicos y conflicto de intereses. Este de actividades de proyección comunitaria es porque una vez ve que hay consejos en otros municipios que lideran actividades sociales y utilizan el mismo recurso del consejo, pero se han dado discusiones internas en las cuales se dice que el consejo no puede hacer eso, que todo es para funcionamiento, ¿cierto? Entonces, pues esa. Y el del conflicto de intereses, justo lo que hablamos ayer, de que si es la hijastra, que si es la pareja, pero no es la esposa, ¿cierto? Esos temas. Y del que puede contribuir a mejorar la dinámica, yo creo que unas jornadas de comunicación y capacitación a la comunidad. Yo creo que también es muy importante que la gente sepa que los concejales no damos donaciones, que los concejales no estamos dando mercados, que los concejales no hacemos proyectos que impliquen el erario público, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso. Gracias. ¿Qué usted para el nuevo reglamento interno concejal? Ah, bueno, perfecto. Concejala María. Muy buenos días. Bueno, fortalezas. Principalmente facilita la organización y la gestión de las funciones del Consejo, promueve la eficiencia de toma de decisiones, define los roles y responsabilidades y procedimientos de forma clara y accesible, evitando confusiones y malentendidos. Otra fortaleza es que todos seamos tratados de forma justa. La debilidad o lo que le veo pues negativo, que literalmente pues no lo practicamos. Aquí hay veces la gente se sale de control en un debate, en alguna discusión, hay veces no respetamos los tiempos del otro y interrumpimos, pero para mí el reglamento está bien. Lo que pasa es que hay que empezar a aplicarlo. Ocurre como cuando con la ley está bien, el tema es que a veces nosotros la acomodamos a la manera y sabemos que en el reglamento dice esto y lo otro y nos lo saltamos. Hay veces es muy importante porque hay veces no tenemos claro algo, inmediatamente vamos al reglamento a ver qué dice, es que lo que diga el reglamento. Entonces el reglamento para mí es muy importante, pero solamente le doy esas fortalezas pues, y la debilidad es eso, empezarlo a practicar más y a tener ese respeto. Empezarlo a practicar, o sea, es que el reglamento está bien, empezarlo a practicar, a ponerlo en práctica. Claro, es que si dice, es que si está hablando Julanito y el presidente no le ha dado la palabra al otro, el otro porque está interrumpiendo. Empezarlo a practicar, falta de práctica, de hacerlo valer prácticamente. Doña María Lucrecia, nosotros llenamos pues como la hojita como entre los tres para pues ahí ya prácticamente se dijeron prácticamente todo lo que tenemos aquí. Igualmente en las fortalezas pues básicamente es como eso, ¿cierto? Como tener pues como más conocimiento para resolver las situaciones presentadas en el ejercicio diario dentro de la corporación. Pues tenemos varios puntos ahí donde sería como fácil resolver las cosas, pero como decían varios, muchas veces no se cumplen, como varios artículos pues que están en el reglamento ahí, y no es tampoco como de nosotros los nuevos, es algo que ya se ha venido dando desde periodos anteriores, que hay algunos artículos, algunos puntos que de pronto como por ser más prácticos y eso no se han cumplido, entonces ya se han pasado de periodo en periodo y pues no se cumplen, ¿cierto? Pues igualmente hay varias fortalezas ahí que, bueno, en las debilidades pues se sabe pues que en algunos puntos está desactualizado, también tiene errores en palabras que cambian el significado de un artículo y ahí es donde empiezan como las dudas y todo eso, pues una palabra como lo decía el concejal Aldemar esta semana, ahí había pues como algo que se perdía pues como todo el rumbo de lo que quería expresar el artículo. Y sí es como la falta de cumplimiento por el desconocimiento del mismo, si lo estudiáramos más y
y fuéramos más juiciosos aplicando todo lo que dice ahí, pues estaríamos pues como actuando de una mejor manera. La oportunidad es de estudiarlo pues y ahora de que se va a actualizar pues ya es como llevar de una mejor manera las sesiones, un consejo más organizado y unos debates con más altura porque pues vamos a poder estar pues como en lo que dice la ley, ¿cierto? Algo pues como más de serio, más de respeto y todo ese tipo de cosas, porque hay veces que los debates, a mi parecer, hay veces que se han puesto un poquito, aunque bueno, eso es por el picante y todo ello, pero pues no se ve muy bien y no se ve como con buena altura porque no cumplimos el reglamento. Y las amenazas, pues sí, el desorden desorden y malos entendidos dentro de las sesiones, lo que les hablaba ahorita, ¿sí o qué? Y la dificultad a la hora de darle solución a algunos casos desde la mesa directiva, porque muchas veces decimos, no, pues en el reglamento está la solución, pero pues no, si uno se venía aplicando, o uno como mesa directiva como les dice, no, vamos a aplicarlo en las bancadas ya, pues se podría, ¿sí o qué? Pero es algo que no se está haciendo desde hace muchos años y uno llegar pues a imponer ese tipo de cosas donde no se han venido aplicando, por más que estén ahí, de pronto no va a caer muy bien en los concejales, ¿cierto? Entonces, en el último punto, nos quisimos pues como guiar en 3 palabras simplemente, que pensamos que dentro de las 3 palabras yo creo que quedaría un reglamento muy bien, y es ley, que esté pues apegado a la ley pues con todo ello, que esté ordenado y que sea práctico. También hablamos esta semana que un reglamento bien grande y que, con unos puntos que no se han cumplido ni se van a cumplir, pues tampoco sería como lo ideal. Entonces sí, que sea apegado a la ley, que esté ordenado y que sea como muy práctico. Eso es como, hay como resumiendo pues, porque ya prácticamente los otros puntos ya se han tocado, ya prácticamente dicen lo mismo. Eso sería. Gracias, concejal. Qué pena ahí, mesa directiva. Aquí me acordé, le pregunté a doña Marta, las sesiones se empiezan a transmitir desde el 2016, o sea, el próximo año serían 10 años en que el Consejo está transmitiendo. Entonces yo creo que sería muy importante, aquí en el otro punto de cómo contribuir a la mejora de la dinámica del funcionamiento de la corporación, garantizar que las sesiones se sigan transmitiendo por medios digitales, porque eso permite también, no solamente lo estoy diciendo para que la gente conozca la posición del Consejo, sino que el Consejo también se ha convertido en un espacio importante de divulgación de información. Yo no me acuerdo si fue en las sesiones del año pasado, creo que sí, cuando vinieron los de la DIAN, que iban a hacer una caracterización de los establecimientos comerciales y la gente se enteró por medio del Consejo, ¿cierto? Entonces muchas personas ya sabían porque desde el Consejo se les había comunicado. Entonces creo que garantizar la transmisión virtual y pues ojalá por el canal y ojalá aquí también viniera la emisora. Eso, gracias. Permiso. Bueno, entonces aquí como... Sonido.
Bueno, aquí lo más importante es que hay un compromiso directo de todos ustedes. Ustedes ya saben cuál es la falencia, cuáles son sus propias debilidades, en qué tienen que cambiar, qué es lo que tienen que cambiar. Esto es un tema bastante importante para ustedes, para la comunidad y para nosotros que somos los que vamos a elaborar el proyecto de acuerdo. Entonces lo más importante es el compromiso, la responsabilidad. Ustedes se están comprometiendo a estudiarlo, a ponerlo en práctica. Don Nicolás. Muchas gracias, señor presidente. Es muy importante ahora, el 2026, que cumplimos 10 años de transmitirlo, que la comunidad pues nos entienda que control político no es persecución política. Control político es estar pendiente de todas las obras del municipio que favorecen a la comunidad. El hecho de recordarle aquí al alcalde, decirle algunas cosas de la forma más amable posible, es en bien de la comunidad, porque hay gente que piensa que porque uno le dice al alcalde que falta esto, antes el alcalde también, pues debe sentirse agradecido porque en cierta forma el consejo es una especie de aliciente para salir adelante, porque si el consejo no le exige a la administración nada, entonces la administración se va quedando. Y el alcalde, como tiene muchas acciones por hacer, muchas veces se le va quedando en el tintero muchas cositas. Entonces, si nosotros le recordamos aquí en el consejo, eso es bien para la comunidad. Entonces, sí, es importante que la comunidad entienda que la mayor función del consejo son estudiar y aprobar los proyectos de acuerdo a conciencia y hacer control político, que el control político es estar pendiente de todas las obras del municipio, de todo lo que concierne al municipio y que esto funcione. Tal vez algunas veces no estaremos de acuerdo con la administración, pero siempre se debe manejar con respeto y con argumentos decir las cosas, no decirlas que porque yo estoy en el lado de oposición, decir las cosas sin argumentos. Las cosas siempre deben ser dichas con argumentos y con respeto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Nicolás. Sí, no, vea, lo que decía el concejal Oscar, hay unos puntos sí, bueno, sí, hay unos muy técnicos y muy puntuales donde sí debemos de hacer como énfasis, como en el uso de la palabra. Si lo podemos hacer en cuanto a las bancadas, por ejemplo, si dice que en las bancadas el líder de la bancada va a hablar 30 minutos, podemos mirar a ver si le damos, por ejemplo, 10 minutos a cada concejal que quede ahí, y ahí podríamos hacerlo cumplir y se podría dar de una manera más organizada. Si, por ejemplo, cuando hay discusiones y eso, decirle que si ya hay groserías y eso, ya se le apaga el micrófono, que eso en este momento no está. Entonces ya con eso podríamos darle un orden más. Y si sigue, pues ya que se levante la sesión. Podríamos poner 2 puntos ahí. Pues son cosas muy puntuales que no son tantas, pero si las organizamos, yo creo que vamos a lograr el objetivo de mejorar este manual interno. Doña Lucrecia. La invitación es para que mañana muy puntualmente estemos a las 9 de la mañana. Vamos a despejar todas sus dudas, sus inquietudes. Vamos a tratar los temas que les había hablado de las inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos en este orden de ustedes como concejales. Con permiso, gracias, pues una inquietud que se me acaba de venir aquí a la cabeza es pues en este tema, porque vemos que es un tema complejo y cuando uno se trata de llegar a un acuerdo, entre tanto, pues todos tenemos pensamientos diferentes. Que de pronto me parece
es Porque es que precisa. aquí hablábamos una cosa, ¿sí me entiende? Y es un tema más complejo. Mientras usted nos trae ya un borrador, ya, señores. Concejal, por eso precisamente me estoy llevando los insumos hoy para poder la próxima vez traerlo y decirle, vea, ese era el que ustedes tenían, este es el que estamos acomodando. Entonces, acá el concejal ha dicho que tengamos en cuenta que en el momento de la posesión de cada uno de los concejales se le entregue la carta de navegación, que es su reglamento interno, la propuesta que usted acaba de traer. Obvio que eso es lo que vamos a hacer. Lo estamos elaborando para traerlo y decirle, mire, esto es lo que se ha montado y esto es lo que había, para que usted recuerde que también va a haber el proyecto de acuerdo y eso ustedes los que lo tienen que aprobar. Pero nosotros tampoco podemos, hay muchas cosas que no se pueden cambiar ni modificar. Exactamente, porque ahí es muy importante, pero usted que conoce más la ley y la norma que nosotros, exactamente, es mirar qué podemos modificar y qué no, porque hay cosas que por ley tienen que estar ahí y no se puede cambiar. Entonces, usted hace ese análisis de lo que se puede modificar, lo que se puede anexar, lo que se puede quitar y traerlo en ese borrador, y ya nosotros decimos, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden? Porque es como para que sea más práctico y no rinda más. Código disciplinario. En el año 2002 había un código disciplinario que se llamaba la Ley 734 del año de 2002. Ahora tenemos el Código General Disciplinario y es la Ley 1952. Y aquí ellos hacen lo que era la 734 del 2002 y la 1952. Entonces, por ejemplo, en el artículo primero dice tal cosa y en el nuevo dice tal cosa. Entonces, eso es lo que vamos a comparar. En la próxima sesión vamos a comparar lo que había y lo que va a haber. Eso es. Y de eso se trata, concejal. Permiso. Y también yo creo que como parece que se aproxima un cambio en el número de sesiones y en los honorarios, entonces también incluir esto si a bien o si hay que incluirlo, si hay que incluir algún punto de estos, de esta nueva ley que aprobó el Congreso de la República. Muchas gracias. Permiso, lo que el compañero manifiesta está bien, pero yo creo que el incremento de las sesiones y los honorarios, eso ya es disposición del Senado. Ya aquí nosotros no tenemos injerencia como para decir vamos a hacer más sesiones, vamos a ganar tanto, ya es algo que está por otro lado. Porque las sesiones se pueden distribuir. ¿Cómo se van a distribuir las sesiones? Por ejemplo, ¿cómo se van a distribuir las sesiones más en cada periodo si es que se llega a hacer efectiva esta ley? Muchas gracias. Lo que yo le entiendo al honorable concejal es que si de pronto esa aprobación del Senado y esa ley trae algunos cambios, si deben de ir incluidas en el reglamento, no. Pero yo pienso que el costo y los honorarios nunca deben de estar en el reglamento. Lo que debe estar es simplemente la cantidad de sesiones que de pronto se cambien. Puede ser.
Bueno, continuamos con el orden del día, señora secretaria. Ay, Dios, me perdí. Sexto, proposiciones y varios. Entramos al campo de proposiciones y varios. Tiene la palabra el concejal Banamejo López. Gracias, presidente. Bueno, compañeros, devolviendo a la intervención de don Daladier ayer, que está pidiendo pues el favor para los territorios que ellos quieren explotar en el municipio, y teniendo en cuenta que hay una empresa interesada en los territorios, me parecería también escuchar a esa empresa, porque no veo, o sea, se van a beneficiar unos mineros, muy bueno, pero no veo la inversión social que se le va a hacer al municipio. Entonces se va a trabajar la minería, no sabemos a qué escala, a qué nivel, y el municipio dónde va a quedar. Entonces me gustaría mucho que aquí en plenaria también se le diera la oportunidad a la empresa de venir a exponer el proyecto que tienen para esos territorios. No quedan únicamente con lo que dice el señor Daladier Urrea. Entonces pongo enseguida, presidente, para que miremos en qué se va a beneficiar el municipio con esta explotación minera que va a haber en nuestro territorio. Gracias. Tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Gracias, señor presidente. Pues con respecto a lo que acaba de decir el compañero Banamejo, o sea, cuando son temas con estas empresas y con estas multinacionales que ya están legalmente constituidas y tienen todo eso, o sea, el municipio no tiene nada que ver. Eso. Así el alcalde no quiera, son empresas que ya tienen la licencia y tienen una multinacional ya tiene todas las facultades de llegar a explotar donde quiera explotar, ¿sabes? Ya por ley ellos ya tienen ese derecho, que nosotros no se lo podemos quitar, y mucho menos, como le dijo a la idea ayer, ni el Congreso quiera, porque eso ya está acordado. Pues con ese tema pues, me parece a mí que es algo inoficioso, porque ni siquiera el presidente ha podido cambiar eso, que él ha querido cambiar ese tema con las multinacionales, pero eso es un tema amplio que al municipio pues ahí no le corresponde nada, ni sería trascendente la decisión que nosotros aquí tengamos. De pronto sí, como hay alguna información que nos vengan a decir qué es lo que piensan hacer, de pronto por ese lado pasa, pero pues hay un punto de vista. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Banamejo López. Gracias, presidente. Bueno, Norberto, entonces, ¿de qué sirve mandar ese oficio que nos pide el señor Daladier? Entonces también estamos en ese tema, estamos también, prácticamente vamos a hacer nada, porque si vamos a mandar un oficio que no va a tener ningún peso sobre una multinacional, ¿para qué vamos a mandar eso? Y si es lo que dice el compañero, muy bueno que vengan a ver qué es lo que piensan hacer en nuestro territorio, es que el territorio de nosotros, y no sabemos qué va a pasar con el territorio, y ya hay varios ya interesados en eso y no sabemos qué va a pasar. Gracias, presidente. Tiene la palabra la concejala Marta Pino. Yo sigo pensando que nosotros como consejo tenemos que analizar mucho esa parte de qué facultades tenemos nosotros en el Código Nacional de Minas y con esto del territorio en la parte de la minería. ¿Qué facultades tenemos para ofrecerle apoyo a los mineros para que no estemos incurriendo en lo que no es facultad de nosotros, que si lo analicemos bien? La idea es apoyarlos, pero también hasta qué punto los podemos apoyar. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt.
¿Alguien más? Bueno, yo creo que el concejal Oscar ahí nos dejó los puntos muy claros. Yo también quería pues como decirles eso, que no es que con el oficio queramos que la multinacional salga del territorio o que no explote, no, queremos es que venga a informar. Y el oficio que propone don Dalayer es para que fiscalicen todo ese tema. Entonces, el oficio tiene la palabra el concejal Andrés Vargas. Gracias. Yo les voy pues yo no suelo leer lo que escriben en redes, pero este nos lo deja Oscar Ramírez, el ex concejal que además ha hecho parte de procesos de minería y demás, y entonces él dice, creo que es una mirada errada de los concejales debido a lo que se está solicitando, es que se les otorgue, que los títulos que se han otorgado se les haga seguimiento y fiscalización, y los que están en solicitud se les hagan los siguientes. Bueno, creo que hay un error al escribir. Los siguientes antes de adjudicar y que a los pequeños mineros que se encuentren en estas solicitudes. Yo insisto, pues ahí sí necesitamos como la claridad en este caso, pues Daladier que hizo la solicitud, para poder tener la claridad. Por eso ayer le dije lo del borrador de la información que él desea que remitamos, ¿cierto? Quería dejar ese mensaje ahí de Oscar, gracias. Exactamente, sí, no, es que de hecho por eso, ayer lo decíamos que queremos hacer pues con don Daladier el documento y ahí sí traerlo y después de que ustedes lo lean, pues ahí sí ponerlo a consideración. Pero sí, el oficio va así, en fiscalizar las multinacionales que están pues en el territorio y eso. Entonces esa pues la dejamos para cuando tengamos el documento y yo creo que hoy ya podemos poner a consideración, es el oficio de invitación que propone el concejal Banejo López a esas multinacionales que tienen título aquí en el territorio para que vengan pues como a explicar, ¿cierto? En qué va, cómo se va a beneficiar el municipio. Eso, correcto, presidente. ¿Qué es lo que piensan hacer? Porque igual, si yo tengo un solar y no lo construyo, pues mirar a ver qué hago, pero ya siendo una multinacional y teniendo otras disposiciones, mirar a ver qué es lo que piensan hacer ellos, cómo nos vamos a beneficiar todos los habitantes del municipio de Yolombó. Muy importante tener el conocimiento, presidente. Exactamente, y en este caso pues sería a la Marquesa Gol. Entonces pongo a consideración una invitación esa es la que decían. Perdón, ¿es la Marquesa o no recuerdo bien en el momento qué multinacional es? La Marquesa es, si es la Marquesa.
Sí, Bueno, yo aquí anoté que es la Marquesa Gol, de la intervención de Don Daladiel. O también podemos poner a consideración un oficio a las, si hay varias multinacionales mineras, entonces ponemos a las multinacionales mineras que están en el territorio para que den una explicación como de en qué van. Entonces pongo a consideración ese oficio de invitación a las multinacionales que están en el territorio, multinacionales mineras que están en el territorio del municipio. Por unanimidad, señora secretaria. Bueno, ¿alguien más tiene algo otro? Vario. Bueno, el concejal Andrés Vargas tiene la palabra. Es grato que Yolombó sea sede o subsede, porque la sede central es San Roque, de los juegos. Lo que pasa es que yo tengo una duda y yo creo que es mejor por escrito aclarar todo, porque ayer algunas personas me decían que el problema de la póliza de los jugadores, por la cual no inició ayer los juegos, es culpa del municipio porque no lo diligenciaron, no hicieron el proceso a tiempo, y otras personas me decían que es de Indeportes Antioquia. Entonces yo creo que es importante tener esa claridad de que Inder e Indeportes nos digan, listo, vea, la responsabilidad de la póliza era de tal ente y no se logró por tal cosa, ¿cierto? Creo que es importante la claridad. Yo ayer recibí pues como varias preguntas, inquietudes, y yo la verdad no supe responder, y yo creo que para romper pues como el murmullo es mejor tener la información oficial, ¿cierto? Entonces lo que quiero proponer es un oficio a Inderjol para que nos dé la claridad de quién era el responsable de la póliza y por qué no se presentó a tiempo, porque esto está generando dificultades. Ayer todos los profes y los jugadores estaban en el parque, pues bien, eso dinamiza la economía, estuvieron hasta tarde, ayer no llovió, pero hoy tuvieron que extender su jornada deportiva por esto mismo, ¿cierto? Entonces es el oficio que quiero proponer para que tengamos la claridad. Permiso, señor presidente. Me uno a la propuesta que hace el honorable concejal Andrés, porque ayer me escribieron las madres de la floresta que dijeron que, doña Lucía, por favor averigüe por qué en los juegos intercolegiados hoy los niños se quedaron vestidos y alborotados porque la alcaldía no les dio la póliza y no les dio el aporte para los viáticos, o sea, el transporte. Entonces, no sé, yo les dije que yo igual no tenía conocimiento de eso, pero que si algún concejal hoy tenía también la inquietud, les averiguábamos. Gracias, doña Marta. Tiene la palabra el concejal Alberto Morales. Gracias, señor presidente. Pues con respecto al tema, sí, a mí también ayer me llegaron pues varios informes de la gente contando que por qué los niños no habían podido jugar nada de eso, por lo cual me dirigí a la normal superior del Nordeste, que es donde están hospedados, y pues cuando fui allí, en ese momento se encontraba Carolina y había unas personas de Indeportes también, estaba Paula, la presidenta de su comunidad, pues que son los que están con el tema de la alimentación, que también ha recibido unas quejitas, pero bueno, no voy a decir nada del tema porque ustedes que estamos persiguiendo. Yo le preguntaba, ¿qué pasó? Lo que pasa es que hubo algunas delegaciones que llegaron tarde, entonces se demoró para pasar la información a la aseguradora para poder afiliar a los niños, porque ellos están, o sea, normalmente cuando nosotros estábamos pelados que íbamos a juegos, usted mandaba la planilla de quiénes iban a ir y ya para así lo tenían listo. Lo que pasa es que ahora esperan a ver quiénes son los que van a llegar, de pronto por no tener un sobrecosto ahí, esperar quiénes son los que van a llegar, porque muchas veces tienen un ejemplo de 700 y llegan 600, entonces esperaron hasta última hora. Lo que pasa es que yo digo pues que sí fue un problema de información con la empresa aseguradora, porque yo digo, yo voy a contratar con alguien y tengo que decir, vea, yo le voy a pasar información, pero yo necesito eso a más tardar mañana. ¿De quién es la responsabilidad de las pólizas? ¿De ustedes o del INDER? No. Directamente la unidad de deporte era responsabilidad del INDER que esas pólizas estuvieran organizadas al día de ayer para poder empezar. Claro que lo mismo pasó en el municipio de San Roque, que también está en la otra sede de los Juegos Escolares. Carolina me explicaba que es que eso fue a la carrera, que prácticamente como el viernes apenas decidieron dónde se iban a hacer. Entonces yo le dije, pues, esos juegos son muy buenos y muy importantes, y aquí hemos pedido, pues que se ha perdido participación en estos eventos. Pero como siempre de las carreras no queden cansados. Yo le dije, Carolina, pues yo voy a hacer una cosa a la carrera, para quedar mal, más bien no la sé.
que dinamice la economía, que el comercio se mueva. Yo como comerciante que haciendo todos los negocios del municipio, pues prácticamente nadie sabía, entonces nadie se surgió para atender casi 600 niños que entran en estos momentos en el municipio. Entonces, pero lo que pasa es que ahí sí quiero ese tema, ese desorden viene directamente desde el deporte, y no es la primera vez que pasa. Eso cada rato se ve esta situación. Entonces, porque es más, Karina me decía que el tema para partes que están a la normal superior para hospedar a los niños, la tuvieron que gestionar directamente con la gobernación. Entonces, fue eso. Pero que quede como experiencia, hombre, si a mí no me van a permitir hacer algo bien hecho, más bien no lo acepto. Porque en estos momentos, ¿a quién van a caer? O la gente que tiene opción para explicar, al Inter yo lo cojo, porque al día de ayer llegó la hora de juego, si no checan las cosas. Pero bueno, le digo, no es por justificar, pero también ocurrió lo mismo con el municipio de San Roque, que es la otra sede del municipio. Esa fue la información que tuvimos ayer directamente, hablando con Carolina y la funcionaria de deportes. Gracias, señor presidente. Concejal Andrés, yo creo que ahí ya tenemos un poco como de claridad de lo que pasó. Hola. Yo igual sostengo la propuesta porque yo no estoy diciendo que Norberto está diciendo mentiras, pues él es muy juicioso conversando con la gente, pero la información oficial, creo que eso nos da como más claridad, ¿cierto? Entonces, pues la propuesta sigue en pie del oficio, perdón. Ok, esa era la pregunta que le tenía. Bueno, entonces, poner a consideración un oficio al INDER para que nos den claridad sobre qué pasó con el tema de las pólizas de los jugadores de los juegos escolares. Entonces, pongo a consideración ese oficio por gobierno. Entonces, 12 votos. Bueno, tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Duvier Gutiérrez. Bueno, yo tampoco, obviamente, apoyé o voté la propuesta porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el concejal Oscar, no por justificar a Carolina, todo lo contrario, felicitarla a ella porque creo que es un acto de valentía de decir, no, venga, en el momento no hay como dónde más hacer los juegos, hagámoslos acá en Yolombó, y vemos que no pasó solamente aquí en Yolombó, sino también en San Roque. Yo también hablando ayer con un profe de Puerto Nare, estaba hablando también del caso que no habían podido jugar por lo mismo, entonces entramos a la conclusión y estamos hablando y él me dice, no, prácticamente Indeporte fue el que se demora para decirles a ellos dónde se iban a hacer los juegos, entonces yo mismo llegué a la conclusión y para mí yo pienso, es más culpa de Indeportes que la misma directora del INDER, porque todo lo contrario, como lo dije anteriormente, felicitarla a ella porque creo que es un acto de valentía decir, venga, hagamos los juegos y creo que a través de esos juegos creo que la economía pues obviamente se ha movido más en todo lo que tiene que ver los almacenes y todo eso, entonces yo pienso que los pueblos, que no había otro pueblo donde hacerlo, y ellos ahí mismos acogieron esta gran propuesta y creo que fue una experiencia muy bonita para todos nosotros como municipio. Entonces hago esa aclaración, por esa razón no noté la propuesta para enviar el oficio. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Duvier. ¿Alguien más? Tiene la palabra la concejala Nidian Vallejo. Buenos días de nuevo para todos. Pues yo me uno a las expresiones del concejal Duvier y el concejal Oscar porque yo creo que es de más relevancia el decir aceptamos ese reto, asumimos ese reto y lo intentamos sacar de la mejor manera. Yo creo que sí, Carolina se merece la felicitación por aceptar ese desafío de con tan poco tiempo poder realizar esa actividad en nuestro municipio. Vamos a unirnos a que todo les salga bien y que puedan disfrutar al máximo del evento las diferentes delegaciones que están en el municipio. Entonces, no, felicitarla por asumir ese reto y que ojalá todo siga saliendo muy bien. Bendiciones para todos. Gracias, concejala. ¿Alguien más tiene algún barrio? Bueno, no siendo más, invitar pues a toda la comunidad a la velatón que vamos a tener hoy en el parque principal en apoyo a la fuerza pública del país que se ha visto pues tan afectada por el orden público que ha venido estando como delicado. El consejo va a donar algunas velas, entonces esperamos pues como la participación de la gran mayoría del pueblo, del municipio. Listo. Entonces no siendo más, nos vemos mañana. Que tengan un feliz resto de día.